Capítulo sexto, de las páginas 173 a la 215. Se titula Los artesanos mulatos y la independencia de la República de Cartagena, 1810-1816. Voy a estar diciendo los números de las páginas. Capítulo sexto está en la página 173. Apartado primero. El 10 de febrero de 1811, Manuel Trinidad Noriega, oficial de las milicias pardas y dependiente de toda la vida del poderoso comerciante español Francisco Bustamante, le escribió una carta a su patrón, quien se encontraba en Santa Fe, contándole con detalles lo acontecido en Cartagena durante la rebelión popular contra los españoles de los días 4 y 5 del mismo mes. En uno de sus párrafos decía, comillas, este día 5 fue de horror y espanto, las calles nubladas de gente buscando los cómplices de la sublevación del comillas fijo, que según decían eran todos los europeos. A Aviles lo sacaron casi arrastrado de su casa, a Pardo, el dependiente de González, a Empellones. La casa de Torres fue la más insultada, pues le derribaron las puertas y él tuvo que salir huyendo por las tapias. A Llamas lo mismo, y lo llevaron preso. A Juan de Francisco le sucedió otro tanto, a Traba y, en una palabra, a todos. Día de juicio parecía, el furor llegó al último desenfreno. Fin de las comillas. Bueno, ahora lo que dice el profesor. ¿Qué había sucedido en Cartagena después de la expulsión del gobernador Montes con la hasta ese momento sólida alianza entre las élites criollas y españolas que tanto le hacían temer a Nariño una posible entrega de la plaza al imperio? Página 174. ¿Qué nuevos actores habían entrado en la escena y hasta dónde habían influido en la marcha de los acontecimientos? Otra pregunta. ¿Cómo fue posible que a los poderosos españoles, dueños del comercio y de numerosos esclavos, acostumbrados por siglos a gobernar la ciudad, los hubiesen perseguido por las tapias un montón de negros, mulatos y zambos armados de palos y machetes? Pregunta final. ¿Cuál era este furor que llegaba ahora a su, comillas, último desenfreno? En 1809, Pombo había advertido a las autoridades de Santa Fe sobre los peligros de un levantamiento popular en Cartagena. El virrey Amar y los criollos que lo asesoraban asumieron que esta advertencia era otra de las tantas excusas de los contrabandistas cartageneros para salirse con la suya, de modo que la recibieron con oídos sordos. Sin embargo, lo cierto es que la situación para las clases populares empezaba a ser dramática. No solo la falta de víveres que se experimentaba desde 1807 había encarecido los alimentos de primera necesidad, sino que el comercio legal se encontraba en la mayor decadencia. Para colmo, desde los primeros años del nuevo siglo era evidente que Santa Marta empezaba a reemplazar a Cartagena en el negocio del contrabando. El fortalecimiento del servicio de guardacostas en esta última ciudad hacía más segura la introducción ilegal de mercancías por la primera. Voy a una cita de pie de página. En 1799 y 1800, los guardacostas de Cartagena capturaron contrabando por la enorme suma de 175.000 pesos. Bueno, fin de la cita de pie de página. Sigamos. Además, para los grandes contrabandistas de Mompox, era más fácil controlar la ruta de Santa Marta, con exclusión de los cartageneros, y como si todo lo anterior no fuese suficiente, el deterioro de las relaciones entre Cartagena y las otras provincias andinas, cada vez más inconformes con la política de enviar sus excedentes a la Plaza Fuerte, había traído consigo una relativa interrupción en el flujo de los situados. Página 175. Al no ingresar como antes los dineros provenientes de fuera, se produjo una paralización de las obras públicas. Murallas, fuertes y escolleras dejaron de construirse, provocando un creciente desempleo en la ciudad. Cientos de jornaleros y artesanos vagaban por las calles de Cartagena sin trabajo, hasta el punto de que Pombo propuso como una solución regalarles tierra y privilegios para convertirlos en pequeños campesinos. En 1809, las élites cartageneras acusaban de todo lo anterior a las autoridades santafereñas.
Dispuestos a romper con Santa Fe, como en efecto lo hicieron, los dirigentes criollos del puerto empezaron a cultivar desde ese momento el favor del pueblo. Introducir libremente harinas para abaratarle el pan a las clases populares empezó a ser una de sus consignas preferidas. Cartagena había sido gobernada durante los últimos 11 años por el mariscal de campo Antonio Cejudo, un militar de carrera que desde muy joven había pasado a residir en esta plaza fuerte como oficial del regimiento fijo. Cejudo había vivido allí lo suficiente como para familiarizarse con la dinámica de unas élites que dependían de los dineros que recibían por concepto del situado y del comercio ilegal. El gobernador Francisco Montes, por el contrario, era un recién llegado a la ciudad en octubre de 1809 y además tuvo la desventura de llegar en medio de la crisis política de España y del enfrentamiento abierto entre el Cabildo de Cartagena y el virrey. Al parecer torpe y falto de carácter, pronto se ganó la animadversión de dos sectores claves, los militares y el pueblo. Montes tomó la decisión de reducir los gastos militares, para lo cual envió 2 batallones a Bogotá, paralizó las obras públicas y disminuyó las medidas de seguridad. Página 176. No fue nada difícil, pues, para los criollos convencer a los negros y mulatos, que en su gran mayoría dependían de las inversiones militares para su subsistencia, de la necesidad de apoyar el movimiento contra Montes. A las motivaciones políticas de conquistar la autonomía de la ciudad se unían razones muy concretas de sobrevivencia material. En el golpe del 14 de junio de 1810 contra el gobernador, las élites criollas trabajaron conscientemente para propiciar la participación de los sectores populares. En ese día los subordinados de la ciudad fueron armados por primera vez a la plaza de gobierno a desafiar al representante del poder virreinal. Todo parece indicar que este primer acto de organizar a las gentes del pueblo fue pensado por los dirigentes del Cabildo como una estrategia para asustar a Montes y obligarlo a renunciar. No había, por supuesto, la menor intención de provocar actos de violencia. Los criollos tenían el apoyo del ejército, que en su mayoría estaba formado por americanos y cuyo más alto oficial, Antonio de Narváez, era uno de los dirigentes de la lucha contra el gobernador. Solamente uno de los relatos contemporáneos de lo acontecido el 14 de junio proporciona detalles esclarecedores sobre la participación del pueblo en la caída de Montes. Por su importancia, vale la pena transcribir en toda la extensión los fragmentos pertinentes. Es una cita bastante larga, ocupa el final de la página 176, toda la página 177, entonces es una cita bastante larga. Comillas. Listo. El gobernador Montes no fue tan exacto como debiera en el cumplimiento de su promesa de fidelidad al acuerdo del Cabildo. Esto dio lugar a que se pensase seriamente en separarle del gobierno y remitirle a España. Se buscaron varias personas que se acercasen a la multitud y la fueran disponiendo para las ulteriores medidas que era necesario adoptar. El señor Juan José Solano y el señor Pedro Romero fueron encargados en el barrio de Getsemaní de atraerse un gran número de hombres de valor y de resolución que estuvieran prontos al primer llamamiento de García de Toledo. El señor Pedro Romero se vio en estas circunstancias en el más grave comprometimiento. Su subsistencia y la de una numerosa familia casi dependía de su ocupación en uno de los talleres auxiliares del arsenal, en el cual se hallaban empleados él y unos hijos suyos. Yo he sabido que luego que García Toledo le manifestó el plan de separar a Montes del gobierno, le pareció una empresa imposible y la miró como la cosa más extraña que pudiera intentarse contra un magistrado de su majestad. Un hombre honrado, educado en la más completa ignorancia como todos nosotros acerca de las relaciones políticas que nos ligaban con la metrópoli, era necesario que se admirase al oír un proyecto semejante. Pero Romero era un apoyo de importancia en la ciudad. Él quedó convencido de la justicia del proyecto y dispuso a cooperar con su influjo, con sus bienes y con sus hijos. Por su intervención, juntamente con la de Solano, quedó todo el barrio de Getsemaní comprometido a sostener cuanto hiciera García de Toledo en beneficio de su patria. Del mismo modo fueron designadas otras personas para el mismo objeto en los barrios de la Catedral y de Santo Toribio.
Se dispuso para un día en que había de reunirse el cabildo, que fue el 14 de junio, que los comisionados tuvieran preparados algunos hombres armados de machetes y que con cierto orden estuvieran presentándose en el frente del palacio del gobernador, que era el mismo local en el que el cabildo realizaba sus sesiones. Ahí se verificó. Los alcaldes dieron cuenta de los hechos que resultaban por cargos contra el gobernador y a consecuencia de ellos quedó resuelto que éste fuera separado del gobierno, que quedase arrestado en palacio y fuese remitido a España con las causas que habían motivado el procedimiento. En nada se opuso Montes, ni tampoco se hallaba en actitud de dar una sola orden que pudiera contener los progresos de aquellos acontecimientos. Se presentó en el balcón de su gabinete y desde allí quedó convencido de que ya no podía sostener más su autoridad ni hacer uso de ella. El pueblo se había reunido en número muy crecido y armado a los alrededores de palacio, manifestando desde este momento la resolución de sostener con sus vidas y propiedades al cabildo y sus resoluciones. Ya no le embarazaba el temor. Fin de las comillas. Bueno, ahora a continuación el texto del profesor, página 178. Es asombroso que la narración de este testigo anónimo, publicada en la bien conocida colección de documentos de Manuel Ezequiel Corrales, haya pasado inadvertida a pesar de la centralidad de varios de sus argumentos. De la lectura anterior se desprende que Pedro Romero, artesano mulato nacido en Matanzas, Cuba, era ya un líder importante del barrio de Getsemaní junto con Solano antes de iniciarse el movimiento de los criollos. Por su importancia precisamente fue buscado por García de Toledo, de modo que lo que se acordó entre estos dos dirigentes fue una alianza política para derribar a Montes, alianza de la cual desconocemos por desgracia los detalles. Pregunta: ¿estuvo basada esta solo en el afrancesamiento del gobernador y el peligro que sus actuaciones representaban para la seguridad de la ciudad? ¿O quizás propósitos más ambiciosos de orden social entusiasmaron a Romero a exponer su vida y la de sus hijos con tal de ganar el gobierno de la ciudad para los hombres del cabildo? No parece ser simple coincidencia que precisamente Pedro Romero, tan solo 6 meses antes de la expulsión de Montes, hubiera solicitado al rey la dispensa para que a su hijo mayor se le permitiera ingresar a la universidad, a pesar de su condición de mulato. Además, el desarrollo de los acontecimientos pondría en evidencia que la cuestión social era de primera importancia para los mulatos. En este relato el pueblo no es llevado a la plaza por los líderes criollos, sino por sus líderes o comisionados mulatos, previa negociación con aquellos. Negros, mulatos y zambos armados de machetes en número crecido impusieron en el gobernador la idea de que no tenía sentido oponerse. El mismo efecto debió producir en algunos de los militares españoles de alto rango que no se atrevieron a pronunciarse a favor del gobernador. De modo que en los inicios mismos del movimiento político por la autonomía, el pueblo fue movilizado por sus líderes, quienes actuaban en común acuerdo con las élites criollas y españolas, acuerdo que sería transitorio, como luego veremos. Página 179. Es necesario resaltar que el barrio Getsemaní era el más grande de la ciudad y tenía una población significativa de artesanos mulatos y negros. La gran mayoría de ellos eran miembros de las milicias pardas y poseían algún adiestramiento militar. De allí provenía su importancia y seguramente el papel destacado que jugarían en los acontecimientos de la independencia. Expulsado Montes, el cabildo tomó 2 medidas que le darían el tono a los desarrollos futuros de la política interna de Cartagena. La primera de ellas fue la creación de los batallones de patriotas voluntarios de pardos y blancos. El primero de ellos, conocido con el nombre de Lanceros de Getsemaní, estaba integrado en su mayor parte por los artesanos mulatos y negros de dicho barrio dirigidos por Pedro Romero, quien había sido elevado al rango de coronel de los ejércitos de la provincia. García de Toledo procedió a crear batallones para hacer de ellos la fuerza de confianza de la élite criolla. Tenía fundados temores de que los oficiales de más alto rango de regimiento regular, en su mayoría españoles, entrarían en conflicto con el cabildo. La segunda medida fue el establecimiento de la Junta Suprema de Gobierno de Cartagena el día 14 de agosto. Esta decisión fue en parte una reacción al establecimiento de la Junta Suprema de Santa Fe del 20 de julio, es decir, una manera de oponer un cuerpo soberano al creado en la capital con pretensiones de gobernar las provincias. La creación de la Junta obedeció también a la necesidad de concentrar el poder en un nuevo organismo que por su origen más democrático propiciara la obediencia y lealtad del pueblo, integrada inicialmente por los miembros del Cabildo, más 6 miembros elegidos
por los habitantes de Cartagena y 5 por los otros pueblos, la composición de la primera junta reflejó sin embargo el dominio excluyente de las élites españolas y criollas. Página 180. El 14 de junio el Cabildo nombró como gobernador encargado, en reemplazo de Francisco Montes, al coronel Blas de Soria, un viejo militar que había sido asistente de los dos gobernadores anteriores. La situación que se creó por consiguiente era apenas de un frágil equilibrio, al lado de una junta que monopolizó el poder político a favor de las élites. Surgió un nuevo instrumento de poder dotado de fuerza y dirigido por un mulato. A pesar de que la historiografía ha sido indiferente a este hecho, su significación es de primer orden. Por primera vez en la historia de la Plaza Fuerte de Cartagena, un mulato de origen humilde era puesto al mando de unas fuerzas militares esenciales para la conservación del poder. Su uso no se haría esperar. Apartado segundo. Al enterarse de la expulsión de Montes, la regencia de España condenó en términos muy duros la actuación del Cabildo de Cartagena, lo tildó de usurpador de las facultades del rey y nombró un nuevo brigadier de gobernador, el aristócrata y militar José Dávila. Los criollos de la Junta de Gobierno, apoyados por algunos españoles, no tuvieron otra opción que enfrentarse al Consejo de Regencia. En la reunión del 11 de noviembre de 1810, en medio de una violenta discusión entre criollos españoles, la Junta prohibió la entrada del brigadier Dávila a la ciudad. El batallón de voluntarios de Getsemaní se encargó de respaldar esta decisión con las armas. Custodió a la Junta y se ocupó de la vigilancia de la ciudad durante los 15 días del 11 de noviembre del 25, que el señor Dávila permaneció en uno de los castillos de las afueras de Cartagena. Página 181. El rechazo al nuevo gobernador enviado por el Consejo de Regencia de España fue un hecho decisivo en el resquebrajamiento de la alianza entre españoles y criollos. El enfrentamiento que esto suponía, no ya con el virrey sino con el gobierno mismo de la metrópoli, predispuso a la élite de peninsulares a actuar en contra de la Junta. El viejo gobernador Blas de Soria, asustado por la trascendencia de tal decisión, renunció al cargo y solicitó pasaporte para retirarse a España. El comandante del regimiento fijo, coronel José Castillo, al igual que otro grupo numeroso de españoles, decidió viajar a Santa Marta, en donde el gobernador Tomás de Acosta, enterado de los sucesos de Cartagena, se había encargado de desbaratar la Junta de Gobierno y de restablecer el dominio de España. Sin embargo, otro grupo muy importante de militares y comerciantes españoles decidió permanecer en Cartagena con la intención de imitar el ejemplo del gobernador de Santa Marta de retomar la ciudad al control del rey. El grado de agudización de las tensiones internas había llegado a finales de 1810 a un punto de difícil control, a pesar de los esfuerzos de los criollos por mantener el orden y el curso pacífico de su revolución. Los mulatos armados habían empezado a actuar en contra de los españoles, razón por la cual la Junta se había visto obligada a publicar una proclama el 9 de noviembre en la cual amenazaban con imponer castigos fuertes a todo aquel que atentara contra la vida o las propiedades de los españoles. García de Toledo, presidente de aquella y autor de esta proclama, decía en uno de sus párrafos finales, comillas: recomienda pues esta Junta a este generoso vecindario que vivan tranquilos y abandonen el espíritu de suspicacia, pues se ha observado con dolor que no se tiene por patriota, ni se hace consistir el patriotismo sino en saherir, murmurar e interpretar de la peor forma las más inocentes acciones de muchos españoles honrados que tienen dadas tantas pruebas de su amor al país como muchos naturales de él. Por esto exhorta y manda a la Junta se abstengan de una conducta tan ajena de justicia y de la generosidad americana. De ahora en adelante mirará como una desobediencia y castigará severamente cualesquiera quejas que se den de tales murmuraciones, palabras o hechos que se dirijan a sindicar sin fundamento a cualquiera, sea español o americano, pues todos tienen derecho a la protección del gobierno. Fin de las comillas y página 182. Como siempre sucede en estos casos, ni las amenazas ni los decretos servirían para evitar la confrontación inevitable y violenta, no entre las élites españoles y criollas, sino entre las primeras y el pueblo.
El 11 de diciembre de 1810, la Junta decidió reformarse a sí misma, para lo cual expidió un extenso decreto estableciendo que a partir del 1 de enero del siguiente año, el gobierno provincial estaría constituido por una Junta de solo 12 miembros, que estos serían elegidos por los pueblos, acudiendo a un sistema de elección indirecta, y que mientras se procedía a estas elecciones, la Junta estaría conformada por los 6 elegidos por Cartagena. 3 por los pueblos y los 3 restantes se elegirían provisionalmente por la Junta misma. El resultado final fue que a principios del año 1811 el gobierno de la provincia quedó constituido por 10 criollos de las élites moderadas de Cartagena, un criollo de Mompox y solamente un español. El último día del año de 1810, de la manera más solemne, la Junta reconoció, a pesar de sus cada vez más profundas desavenencias con la regencia, a las Cortes españolas recién instaladas en la isla de España, de León. En este reconocimiento, los criollos expresaron una vez más su esperanza de llegar a un acuerdo con España basado en la igualdad absoluta de las provincias americanas y españolas y, por supuesto, en su autonomía para manejar los asuntos internos de la provincia. Página 183. Si los españoles que quedaban en la ciudad tenían todavía dudas sobre cuál sería el destino final de las relaciones de Cartagena con España, la composición de la última junta ponía en evidencia que los criollos les habían arrebatado el poder. Además, la actuación de los mulatos y negros durante el rechazo al gobernador Dávila empezaba a ser abiertamente amenazante. Por todas estas razones, y no solo por lealtad a España, un grupo de comerciantes y militares españoles de alto rango intentó, el 14 de febrero de 1811, apresar a los criollos de la Junta, enviarlos presos a Cádiz y restablecer el gobierno del rey. Para ello, basaron toda su estrategia en la actuación del poderoso regimiento regular de tropas veteranas estacionadas en Cartagena, además de la complicidad de los comandantes españoles de la milicia de blancos y pardos. Como es bien conocido, el golpe se habría consumado de no ser por la intervención decisiva del ilustrado criollo mariscal de campo Antonio de Narváez, quien con el peso de su rango militar y de sus facultades de comandante general de los ejércitos de la provincia, obligó a los soldados a regresar a los cuarteles. Dominar el complot militar no pareció ser muy difícil, ya que no solo se contaba con Narváez, sino también con varios militares de alta graduación. A pesar de ser españoles, los coroneles Manuel Anguiano y Juan Eslava se mantuvieron al lado de los criollos hasta la desaparición de la República en 1815. Lo que durante 48 horas resultó imposible de controlar fue la reacción violenta del pueblo, una vez circuló la noticia de que los comerciantes españoles, aliados al ejército regular, intentaban apoderarse del gobierno. En su relato de los acontecimientos del 14 de febrero, el mulato Manuel Trinidad, teniente del batallón de voluntarios pardos, narra cómo a eso de las 4 de la tarde, gentes del pueblo empezaron por su propia cuenta a capturar a los comerciantes y militares españoles complicados en el complot, y cómo un poco más tarde se dirigió a la casa del comerciante Bustamante, comillas, una furia de más de 400 hombres con lanzas, sables, machetes, hachas, etc. Fin de las comillas. Página 184, comillas, siguieron las prisiones por la noche, dice, toda la noche fue de revolución, más de 3.000 almas estaban patrullando y andando por las calles, y esta es la primera vez que se ha visto a la Junta todo un día y noche reunida, fin de las comillas. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, comillas, más de 200 zambos armados, fin de las comillas, le exigieron amenazantes a Manuel Trinidad que entregara al yerno de Bustamante, el comerciante Juan Incera. El mulato Trinidad, para salvar la casa de su patrón de ser destruida, se había comprometido el día anterior a entregarlo. A pesar de sus deseos de protegerlo, tuvo que ponerlo en manos de la Junta para salvarle la vida. En su versión de los sucesos de febrero, el líder máximo de los criollos, García de Toledo, llamó el día 4 uno de los más funestos de la patria, fin de las comillas, por los actos de violencia cometidos por los negros y mulatos del bajo pueblo. Cuenta este líder criollo que, comillas, el 5 de febrero, cuando la ciudad se hallaba toda en la mayor consternación, porque partidas del pueblo estaban haciendo prisiones por sí mismas de aquellos sujetos que les eran sospechosos, el Supremo Gobierno tuvo a bien nombrarme juez de la seguridad general, fin de las comillas.
La función de García de Toledo consistió en hacer uso del profundo respeto que sentían por él todavía los subordinados de la ciudad para, comillas, contener personalmente al pueblo y hacerle entender que en mi tribunal de pesquisa general podían acusar a todos los reos que mereciesen este nombre y donde serían castigados para que de este modo se aquietase y suspendiese las prisiones que hacían de su propia autoridad. Fin de las comillas, página 185. Comillas, en la página 185, comillas. En los días 6, 7, 8, 9 y 10, fin de las comillas, agrega el mulato Manuel Trinidad, comillas, continuaron las prisiones y movimientos, pero ya con más lentitud por estar presos los principales y estarse siguiendo la causa de la insurrección por el señor García de Toledo, fin de las comillas. Sin embargo, a pesar de la intervención de García de Toledo y del resto de los miembros de la Junta para pacificar los ánimos populares, a dos de los más connotados comerciantes realistas, Juan de Francisco Martín y Juan Insera, los encerraron en el cuartel del Batallón de Patriotas Pardos, dirigido por Pedro Romero, comillas, privados de comunicación y con 2 centinelas de vista, fin de las comillas. La reacción inicial de la Junta ante el intento de golpe de los españoles fue la de negociar con sus dirigentes. Tan fue así que los líderes criollos ni siquiera pensaron en apresar al capitán Miguel Gutiérrez, quien había dirigido la subversión de las tropas. Por el contrario, no había terminado todavía de controlarse el levantamiento cuando ya la Junta había dictado un indulto general y el olvido de todo lo actuado por los militares comprometidos en el golpe. A comerciantes como Juan Francisco de Martín y Tomás Torres, quienes habían ofrecido dinero a las tropas para que se rebelaran, se les dejó tranquilos en sus casas, lo que demuestra que la captura de los poderosos militares y comerciantes españoles fue un acto espontáneo de los mulatos, zambos y negros del Bajo Pueblo. En esta decisión no participó un solo miembro de la Junta, ni siquiera los más radicales. Una lectura cuidadosa indica que en principio no fue tampoco obra de los batallones de artesanos mulatos organizados, quienes se sumaron más tarde a los apresamientos que realizaron grupos de espontáneos armados con machetes y palos. Página 186. La preocupación de la dirigencia criolla ante el desbordamiento del pueblo fue la de salvar las vidas y bienes de los españoles, quienes terminaron pues la obra iniciada por la regencia de destruir ahora radicalmente la alianza de los españoles y los criollos, fueron las gentes del pueblo bajo. Después del apresamiento de los principales comerciantes españoles, el éxodo de realistas de Cartagena para Santa Marta fue masivo. Muy pocos españoles de importancia continuaron en la ciudad, con excepción de los que se encontraban presos, y la lucha política se radicalizó en una dirección no querida por las élites moderadas criollas en el poder. El carácter social de la contienda se hizo cada vez más relevante. El señor Benito Azar, espía enviado a Cartagena por el recién nombrado virrey Benito Pérez, le escribió a este último contándole que en la navegación a Kingston de regreso a Cartagena, comillas, supe por la gente que de las 3 partes de los vecinos de Cartagena, las 2 deseaban destruir la Junta y restablecer el gobierno antiguo, pues que con aquella ninguna se hallaba seguro en su casa por el atrevimiento de los zambos, negros y mulatos vagos, a quienes la Junta no trataba de contener. Fin de las comillas. Las decisiones tomadas por García de Toledo sobre los españoles presos, entrados a la Junta por el pueblo, mostraron la vacilación, entregados a la Junta por el pueblo, mostraron las vacilaciones de la élite criolla cartagenera. Ni uno solo de los grandes comerciantes españoles fue condenado a la cárcel. A Francisco de Martín y Tomás Torres se les declaró inocentes por falta de pruebas. A todos los comerciantes adinerados y enemigos a muerte del gobierno se les dejó ir libremente a Santa Marta a engrosar las filas realistas. A partir de este momento, el ascendiente de García de Toledo sobre el Bajo Pueblo y con él el de las élites de criollos moderados de Cartagena tendió a desaparecer. Página 187. 9 meses más tarde, el 11 de noviembre de 1811, los mulatos y negros de Getsemaní impondrían por la fuerza a las élites criollas la declaratoria de la independencia absoluta de Cartagena. Para entender cómo se llegó a este punto es necesario mirar, aunque sea rápidamente, el desarrollo vertiginoso de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Caribe colombiano a lo largo de 1811. De una u otra forma, la política regional complicaría enormemente a la ya de por sí vacilante élite criolla. Siguiendo en la página 187, el inicio del apartado tercero.
Cartagena fue la única provincia del Caribe colombiano que en 1810 expulsó a las autoridades españolas y estableció de hecho su independencia del gobierno metropolitano. Santa Marta y Riohacha manifestaron desde el principio su fidelidad al rey y a las autoridades españolas y, apoyadas por Cuba, Panamá y Maracaibo, se sostuvieron en esa posición hasta el final. Riohacha se encontraba lo suficientemente alejada de Cartagena y no era por lo tanto un peligro para su seguridad. Además, aunque sus recursos militares eran muy escasos, la alta oficialidad de Cartagena tenía amplia experiencia en la inutilidad de cualquier esfuerzo tendiente a someter a los indios guajiros. De modo que después de unos intentos muy superficiales, Cartagena desistió de la empresa de apoderarse de Riohacha. Santa Marta era diferente. No solo se trataba de un puerto floreciente que gracias al contrabando había progresado mucho en la década de 1800, sino que su condición de plaza militar y su cercanía a Cartagena lo convertían en un punto muy peligroso para la seguridad de esta última. Una buena parte de los españoles monárquicos de la Nueva Granada se habían refugiado en Santa Marta, especialmente la alta oficialidad del regimiento regular de Cartagena, y en esas circunstancias era casi inevitable un conflicto bélico entre las dos ciudades. La anexión por parte de Cartagena de los pueblos de Guáimaro, Sitio Nuevo y Remolino, pertenecientes a la provincia de Cartagena, desencadenaría la guerra en julio de 1811. Estamos en la página 188. El conflicto con Santa Marta duraría hasta el año de 1815, pero 4 años antes provocaría una mayor radicalización de las gentes del pueblo contra los españoles. El comandante de las fuerzas de Santa Marta, coronel José Castillo, era el mismo que, siendo comandante del ejército regular, se había exiliado de Cartagena para hacerle la guerra, y buena parte del dinero invertido en armas a los hombres que irían a combatir por el rey provenía de comerciantes cartageneros que, como Juan Francisco de Martín y Manuel Aparicio, seguían obstinados en tumbar el gobierno de los criollos. Cartagena, por otra parte, había tenido que librar ese mismo año otra guerra menos cruenta y menos larga, pero de consecuencias tanto o más profundas que la que libraba con Santa Marta. En enero de 1811, sin haber consolidado todavía la autonomía política recién ganada, sus ejércitos marcharon a someter por la fuerza a la próspera ciudad de Mompox, la capital de la Feria Universal del Contrabando, como la llamaba Pombo, que había declarado su independencia de Cartagena en agosto de 1810 y había enviado sus diputados al Congreso citado por Santa Fe. Voy a una cita de pie de página. Sobre la guerra entre Cartagena y Mompox, ver los siguientes documentos. El documento titulado El mes de agosto de 1810 en la villa de Mompox. También el documento Exposición de la Junta de Cartagena de Indias sobre los sucesos de Mompox. También el documento El representante de Mompox contesta al manifiesto de la Junta Suprema de Cartagena que antecede, y otros más. Volvemos al texto, página 189. Para la generalidad de los historiadores, el levantamiento de Mompox es un excelente ejemplo de la manía separatista de las provincias, ciudades y villas que consumió a la Nueva Granada durante la Patria Boba. Lo anterior es cierto, aunque solo en la superficie, ya que Mompox no decidió repentinamente, aprovechando el vacío de poder, la separación de Cartagena. Al igual que el separatismo de Cartagena en relación con Santa Fe, tenía sus raíces en conflictos originados en la colonia. El de Mompox hacia Cartagena tenía también antecedentes muy precisos. Ya en 1774 Mompox había logrado, aunque no por mucho tiempo, separarse legalmente y erigirse en provincia independiente. Y desde esa fecha hasta los sucesos políticos de 1810 alcanzó un crecimiento y una prosperidad vertiginosos. De 3.500 habitantes que tenía en 1778 pasó a 16.000 en 1810. Centro del contrabando, en su recinto creció una élite comercial que se adueñó de inmensas propiedades y acumuló grandes riquezas. Reflejo del anterior fue el hecho de que Mompox llegó a tener más títulos nobiliarios comprados que incluso Cartagena. Al lado de esta nobleza ribereña y muchas veces de su propio seno, se formó un pequeño grupo de ilustrados criollos que adoptaron para la pequeña villa un reformismo radical.
En 1803, el más poderoso de ellos, Pedro Martínez de Pinillos, estableció un fondo para crear un colegio-universidad que por primera vez en el virreinato colocó en sus estatutos la condición de que para ingresar a sus aulas no se requería limpieza de sangre. Y en las vísperas de la Revolución, algunos de sus intelectuales más connotados, como Vicente Celedonio Piñeres, emanciparon a sus esclavos. Cartagena era una carga para Mompox más que un beneficio. En 1778, ninguna de las provincias del interior, incluida Santa Fe, daba más dinero que Mompox para el sostenimiento de Cartagena. Página 190. 30 años después, en 1809, Mompox seguía contribuyendo a las arcas de Cartagena con la importante suma de 50.000 pesos anuales, mucho más que lo que para ese entonces daban individualmente consideradas las provincias andinas. Si además de lo anterior se sabe que Mompox quedaba a 15 días de viaje de Cartagena, es decir, 2 veces el tiempo que se requería para ir a Santiago de Cuba o a Jamaica, no debería producir ninguna extrañeza que hubiese reclamado su independencia de la capital una vez que encontró la posibilidad de hacerlo. La élite de Cartagena, que tan lúcida parecía cuando se trataba de argumentar su separación de Santa Fe, corrió a las armas apenas tuvo la certidumbre de la inevitabilidad de la separación de Mompox. En efecto, comandados por el abogado Ayos, los 2 batallones de veteranos enviados por la capital de la provincia impusieron rápidamente su autoridad después de haber derrotado en el campo de batalla a las fuerzas más reducidas de Mompox. No contentos con lo anterior, los dirigentes principales del movimiento separatista, Vicente Celedonio Piñeres y Pantaleón Germán Ribón, fueron perseguidos y obligados a huir de la ciudad, y otros, como los hermanos Cárcamo, pariente de los Piñeres, terminaron encadenados en las temidas cárceles de Cartagena. Vicente Celedonio Piñeres era el hermano mayor de Germán y Gabriel, quienes vivían en Cartagena y eran miembros de la recién constituida Junta Suprema de Gobierno de la provincia. Su padre, Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres, era sobrino del famoso visitador regente Francisco Gutiérrez de Piñeres y había llegado a Mompox a ocupar una posición importante en la burocracia de la ciudad. Había sido nombrado, por influencias de su tío, administrador de la renta de tabaco y con el tiempo la familia acumularía una gran fortuna, al parecer gracias a su participación en el comercio, que era la fuente real de todas las riquezas de Mompox. Vicente y Germán estudiaron leyes en el Colegio del Rosario de Santa Fe, como era costumbre entre los criollos distinguidos. El más viejo de los Piñeres regresó de Bogotá a establecerse en Mompox, donde construiría un sólido prestigio como abogado y miembro del Cabildo, lo cual le permitiría colocarse a la cabeza del movimiento independentista una vez que éste empezó a fraguarse. Germán, por el contrario, se estableció en Cartagena, de modo que en 1811 tenía más de 15 años de residir en la capital de la provincia. En su condición de miembro del Cabildo había acompañado a García de Toledo, Pombo y demás aristócratas cartageneros en las actividades que condujeron a la expulsión del gobernador Montes. Gabriel, al parecer, no había gozado de los privilegios de una educación capitalina como sus hermanos y se había dedicado a los negocios del comercio con muy buena fortuna. En noviembre de 1811, la participación de Gabriel Piñeres en los acontecimientos que llevarían a la independencia sería decisiva. Su radicalismo en contra del sector moderado de la aristocracia cartagenera fue en muchos aspectos reflejo de la vitalidad del poderoso grupo de comerciantes momposinos y de su afán por destruir a Cartagena como centro de poder, pero el contenido social de sus prédicas igualitarias, con las cuales construyó una sólida alianza con los dirigentes mulatos y negros de Cartagena, había sido producto del ambiente de modernidad y progreso que se vivió en la pequeña villa a las orillas del Magdalena, consecuencia de su apertura a todos los comercios, a todas las culturas, a todas las ideas. Gabriel era la figura más visible del grupo y le imprimiría a la lucha política de Cartagena un carácter abiertamente antiespañol y antiaristocrático. En la página 192, el inicio del apartado cuarto. Dice:
No solo las guerras internas contra Santa Marta y Mompox hicieron más difícil la política de compromiso de las élites criollas de Cartagena. Dos decisiones de las Cortes españolas reunidas en Cádiz contribuyeron también al debilitamiento de las posiciones moderadas y tendrían un impacto enorme en fortalecer la opinión de que era necesario un rompimiento radical con España. La primera, de junio 19 de 1811, consistió en negarles a los criollos de América el derecho a una representación en las Cortes de Cádiz en condiciones de igualdad con las provincias españolas. Refiriéndose a esta medida, 486 vecinos de Cartagena le enviaron a la Junta un manifiesto en el cual le decían, comillas, los vecinos abajo firmantes, por nosotros y a nombre de nuestras familias, deseosos de asegurar sobre la base más permanente la libertad política que a costa de 1000 riesgos y sacrificios hemos conquistado, tampoco omitimos manifestar que habiendo reconocido las Cortes con la calidad de interinamente y mientras que en base a los principios de justicia e igualdad que se proclaman se constituyan legalmente, negada dicha igualdad por las mismas Cortes y burladas las Américas con unas futuras esperanzas que probablemente jamás se verán realizadas, como no lo han sido hasta ahora cuantas lisonjeras ofertas se le han hecho, he llegado el caso de cesar en dicho reconocimiento como que le ha faltado ya su base, al tiempo mismo que el gobierno de la península se asegura por todos los medios, sin detenerse ni aún en las hostilidades, a arruinar la obra que hemos empezado y reducirnos a nuestro antiguo cautiverio que sería, si tal lograse, con mucho más pesadas cadenas. Fin de las comillas. En otras palabras, cerrada por España la posibilidad de cualquier tipo de negociación en términos de una mayor igualdad política para las colonias, el discurso de los criollos no tenía más alternativa que la independencia. Página 193. Lo fundamental ahora para esta élite era lograrla de una manera pacífica sin provocar mayores alteraciones en el comportamiento social de las masas, cosa que, como veremos, tampoco logró. La segunda de las decisiones de las Cortes de Cádiz no afectó tanto a los criollos como a la mayoría de la población de Cartagena, que estaba compuesta en una gran proporción por negros y mulatos. El 18 de agosto de 1811, el Comité de Asuntos Constitucionales presentó a las Cortes el borrador de la nueva Constitución, conocida posteriormente como la Constitución de 1812. Sus artículos empezaron a aprobarse en las sesiones de finales de agosto de 1811. En relación con el importante asunto de la igualdad de los americanos, las Cortes aprobaron el 25 al 31 3 artículos sin mayores tropiezos. El artículo primero definió la nación española como, comillas, la unidad de todos los españoles de ambos hemisferios, fin de las comillas. El artículo quinto definió a los españoles como, comillas, los hombres libres y domiciliados en España, fin de las comillas. Y el artículo 18 estableció el derecho de ciudadanía para, comillas, los españoles que por ambos lados procedan de los dominios españoles de ambos hemisferios, fin de las comillas. Los delegados americanos aceptaron la aprobación de este último artículo a condición de que el estatus de los hombres libres de colores, o sea de los negros, mulatos y zambos, fuese debatido separadamente en el artículo 22. Este artículo confirmó la negación del derecho de ciudadanía a estos grupos raciales y solo por vía de excepción estableció que las Cortes concederían cartas de ciudadanía a aquellos hombres de color que se destacaran por la virtud y por el mérito. El debate de este último artículo se prolongó del 4 al 10 de septiembre y fue probablemente uno de los más fuertes enfrentamientos entre americanos y peninsulares. La mayoría de los criollos se opuso a este artículo y no porque fuese contrario a sus convicciones filosóficas en torno a la igualdad, sino porque al negársele a los negros y mulatos el derecho a la ciudadanía, lo que les estaba negando era el derecho al voto. Eliminada así de la vida política una parte considerable de la población americana, la delegación de América a las próximas Cortes estaría inevitablemente en minoría en relación con la peninsular. Los criollos habían sido víctimas de sus propios prejuicios. Página 194. En octubre de 1810, el delegado suplente por el Perú, Morales Duárez, fue quien urgió la exclusión de las castas, comilla, reconociendo las grandes desventajas que dicha igualdad podría tener especialmente en el Perú, fin de las comillas. El 10 de septiembre de 1811 las Cortes aprobaron negarle la ciudadanía española a los negros y mulatos por una amplia mayoría de 108 votos contra 36.
Las sesiones de las Cortes de Cádiz se seguían con mucha atención en Cartagena. El Argos americano publicó hasta mediados de agosto, cuando dejó de salir en esta ciudad, con una diferencia de pocas semanas, una síntesis de lo acontecido en cada sesión. No hay duda de que el conocimiento de los resultados de la sesión de las Cortes del 10 de septiembre debió colocar a dirigentes mulatos como Pedro Romero del lado de una separación radical de España. Negado su derecho a la igualdad por las Cortes de Cádiz, los artesanos mulatos de Cartagena empezaron a identificar este último derecho con la independencia. En la página 194 inicia el apartado quinto. La élite criolla tenía perfecta conciencia de la identidad que se produjo entre independencia e igualdad social en las mentes de los mulatos y negros en Cartagena. En el año de 1816, García de Toledo, líder máximo de la oposición a un rápido y drástico rompimiento con España, decía que había tenido mucho miedo de que los mulatos y negros de la ciudad lo asesinaran en los días posteriores al 11 de noviembre de 1811. Según García de Toledo, Gabriel Piñeres e Ignacio Muñoz los, comillas, persuadieron de que yo era un aristócrata, enemigo de la independencia y de la igualdad, fin de las comillas. Agregaba que en 1810, siendo alcalde ordinario, había tenido que abrir un proceso y meter en la cárcel a algunos esclavos complicados en la publicación de pasquines que incitaban a la lucha por, comillas, la igualdad que con tantas bendiciones se recibió para jurarse la independencia, fin de las comillas. Antonio José de Ayos, otro de los líderes importantes de las élites criollas, decía en 1810 en el proceso seguido en su contra por el general Pablo Morillo, comillas, que por los impulsos de mi educación y principios nunca me he familiarizado con aquella especie de personas que, cual también ha sido público, me ha profesado una constante aversión persuadida de que por las circunstancias de mi nacimiento o sangre azul, como se explicaban, era opuesto a sus pretendidos derechos de igualdad, que eran todo su interés y origen de su fanatismo. Fin de las comillas. Por último, en un escrito contra García de Toledo decía Piñeres, comillas, sería un milagro que arrestándole por naturaleza el amor de la sangre hacia aquella parte donde existen sus hijos y donde hay ejecutorias y blasones de nobleza, quiera conformarse con la independencia que ha destruido estas bases del orgullo para abrir las puertas al mérito y a la virtud, cuyo sistema liberal sancionó la igualdad de derechos que es lo que disgusta a los pretendidos nobles, fin de las comillas. No tiene mucho sentido, pues, buscarle otros motivos al rompimiento de la alianza entre los sectores populares dirigidos por Pedro Romero y la élite criolla comandada por García de Toledo. Ni parece creíble que los negros y mulatos de Getsemaní expusieran sus vidas el 11 de noviembre de 1811 y aceptaran el liderazgo de Gabriel Piñeres solo porque éste les ofrecía dinero y ron. Página 196. Según Restrepo, comillas, Gabriel predicaba por todas partes la igualdad absoluta, ese dogma destructor del orden social. También se le veía cercado de negros y mulatos sin educación y quería que los demás ciudadanos ejecutaran lo mismo bajo la pena de ser tenidos por aristócratas. Fin de las comillas. La Declaración de Independencia Absoluta de Cartagena no fue, como se complace en describirla la historiografía tradicional, el producto de las rencillas entre las élites toledistas y piñeristas. El grado de tensión social que produjo el 11 de noviembre tenía componentes más complejos y, sin lugar a dudas, el más importante de ellos era el enfrentamiento entre la élite criolla y los negros y mulatos artesanos que aspiraban a la igualdad. El 11 de noviembre, Pedro Romero, al frente de los lanceros de Getsemaní y del resto del pueblo de este barrio, asaltó el almacén de armas. Armados de lanzas, fusiles y puñales, sus hombres irrumpieron en el salón donde se encontraba reunida la Junta y exigieron que se declarara la independencia absoluta de Cartagena, al mismo tiempo que pedían que en las milicias de Pardo los oficiales fuesen pardos. A García de Toledo, que trató de oponerse al pronunciamiento, lo golpearon y amenazaron de muerte. Asustada, la mayoría de la dirigencia criolla allí presente votó contra su voluntad por la separación absoluta de España. Al frente del pueblo se encontraba, además de sus líderes mulatos, el criollo de Mompox, Gabriel Piñeres, y el abogado de Corozal, Ignacio Muñoz, quien estaba casado con una mulata, hija de Pedro Romero. Sin embargo, lo que vale la pena resaltar aquí es que, excepto Gabriel Piñeres, que no era cartagenero, no había ningún otro miembro de la élite criolla en el grupo de hombres armados que impusieron la independencia. Estamos en la página 197.
No solo actores destacados del drama como García de Toledo y Ayos percibieron los sucesos del 11 de noviembre como el resultado de un levantamiento popular contra las élites, sino que la prensa contemporánea así lo registró. Antonio Nariño, con alegría perversa contra los criollos de Cartagena, decía en su famoso periódico La Bagatela, comillas, por el último correo ha recibido el autor de la Bagatela infinidad de cartas y relaciones del suceso del día 11 de noviembre en aquella ciudad. Es imposible incluirlas aquí todas ni al pie de la letra. De ellas resulta que el cuerpo de patriotas lanceros de Getsemaní fue el que dio impulso y sostuvo la revolución para que se desconociera definitivamente la regencia de Cádiz, proclamando una absoluta independencia, que el pueblo estaba cansado de sufrir un gobierno más misterioso que el de los antiguos gobernadores, que hizo con sus gobernadores lo mismo que habían hecho con Montes y con más autoridad y razón. Entre los patriotas que más se han distinguido se notan los dos hermanos Piñeres, al célebre Matancero, a Juan José Solano, a Manuel Rublas, Ignacio Muñoz y a los jefes de los Pardos, siempre amantes de la libertad. Fin de las comillas. Página 198. El 11 de noviembre, García de Toledo lo llamaría, comillas, día el más funesto que podrá ver la patria, día de llanto y escándalo, no solo para esta plaza y su provincia, sino para todo el reino. Fin de las comillas. Pero se equivocan quienes piensan que su oposición se debió a que no quería la independencia. García de Toledo sabía mejor que nadie que después de las decisiones tomadas por las Cortes, el único camino era la separación de España. En realidad, no fue la declaratoria de la independencia como tal la que provocó un juicio tan duro por parte del líder criollo. No es en este punto en donde estuvo su diferencia con los Piñeres. La diferencia fundamental estaba en cómo se llegaba a la independencia y por medio de quiénes, o sea, en si ésta debía ser el producto de una revolución pacífica mediante la cual la aristocracia criolla heredaba naturalmente el poder y los privilegios anexos a él, o si por el contrario la independencia del dominio español debía ser la obra de una, comillas, turba armada, fin de las comillas, que no temía ni siquiera dirigir sus armas contra sus líderes naturales. Toledo, Ayos y los demás criollos cartageneros pensaban que la próxima Convención General de la provincia, a reunirse en 1812, debía decidir sobre la separación de España. En otras palabras, que los criollos ilustrados, encarnando la autoridad, debían entregarle la independencia al pueblo humilde y, por supuesto, nunca al revés. No debería olvidarse que la idea y las actividades tendientes a armar a los mulatos y negros de Getsemaní habían sido la obra inicial del señor García de Toledo. Lo que por encima de todo el líder de la fracción moderada no le perdonaría a Gabriel Piñeres fue que, siendo criollo y miembro de las élites momposinas, coadyuvara al acto de poner las armas en manos del pueblo y en contra de sus dirigentes. Comillas. ¿No habría sido mejor que yo hubiese solo perecido?, se pregunta, y comillas, y no haber enseñado al pueblo a voltear la artillería contra la plaza, fin de las comillas, página 199. Tenía la razón García de Toledo en cuanto a que a partir de esa fecha y durante el breve periodo que duraría la República, la élite criolla no podía imponerle su autoridad a los mulatos y los negros de Cartagena. A partir del 11 de noviembre de 1811 y durante los 4 años que duraría esta primera independencia, la escena política estuvo dominada en gran medida por la actividad de los mulatos y negros armados. Según Restrepo, comillas, como desde el principio fue llamada la plebe a tomar parte de los movimientos a fin de echar por tierra al partido real, ella se insolentó y la gente de color, que era numerosa en la plaza, adquirió una preponderancia que con el tiempo vino a ser funesta a la tranquilidad pública. El historiador Jiménez Molinares reproduce con mucha más exactitud el sentimiento de la élite criolla ante la pérdida de todo control sobre el pueblo, la profunda amargura de García de Toledo, de Ayos, de Granados y Narváez, por lo que veían como el desorden y la anarquía de los mulatos en el poder. Extrañado por el hecho de que la Convención Republicana de enero de 1812, reunida para elaborar la Constitución, se iniciara nombrando un presidente con facultades dictatoriales, dice Jiménez Molinares, comillas.
Ello obedeció al estado de incurable anarquía en que vivía la ciudad bajo el azote del populacho organizado en batallones armados, situación que se sufría desde el 11 de noviembre anterior y se prolongó hasta el 6 de diciembre de 1815. La coacción de la plebe armada sobre los organismos del gobierno redujo la autoridad a una sombra. El motín era el expediente con que se solucionaban todas las cuestiones. Fin de las comillas y vamos a la página 200. Este cuadro de tonos dramáticos está muy lejos, sin embargo, de reflejar toda la realidad. No hay duda de que los mulatos y negros armados hicieron uso de su poder cada vez que lo consideraron necesario, pero no hasta el extremo de reducir la autoridad a una sombra o de solucionarlo todo a través del motín. La situación no llegó a los extremos de Haití. Los artesanos mulatos eran probablemente los menos interesados en llevarla hasta ese punto. Dirigentes criollos como García de Toledo, Ayos y del Real y Granados siguieron ocupando posiciones importantes y la presidencia del Estado estuvo casi siempre en manos de miembros distinguidos de la élite criolla. Es probable que por el contrario los dirigentes mulatos hayan jugado un papel decisivo en evitar una insurrección más violenta por parte del pueblo bajo, en especial de los esclavos. Casos como el del teniente de los patriotas pardos Manuel Trinidad Noriega, que expuso su vida para salvarla de los comerciantes españoles de la furia de las gentes más desposeídas, debieron de ser frecuentes. El dirigente máximo del pueblo cartagenero hasta la Asamblea Constituyente de 1812 fue Pedro Romero. Romero perteneció a esa clase respetable de artesanos mulatos que desde el finales del siglo XVIII se había propuesto acortar las distancias que la separaban de los criollos. Nacido en Matanzas, en Cuba, Matanzas queda en Cuba, desde muy temprano se estableció en Cartagena. En 1878, a la edad de 24 años, vivía en el barrio de Santa Catalina y se encontraba ejerciendo el oficio de herrero. Es probable que haya sido uno de los tantos artesanos que el ingeniero Antonio Arévalo se trajo de Cuba para los trabajos de fortificación. En la víspera de la Revolución, el matancero, como se le llamaba, debía de ser un hombre de posición respetable hasta el punto de tener gran influencia sobre los habitantes de su barrio. Sabemos que en 1810 imploró al rey le dispensara a su hijo mayor Mauricio la condición de mulato para que pudiera estudiar leyes. Su hija María Teodora estaba casada con Ignacio Muñoz, un joven abogado de provincia establecido en Cartagena y quien se convertiría en uno de los líderes de la Revolución. Muchos de los artesanos mulatos eran dueños de esclavos. No sabemos si Pedro Romero lo era, pero su hija y su yerno poseían al menos una esclava en 1835. En 1810 Romero se desempeñaba como herrajero del arsenal de la ciudad. En el mismo lugar trabajaba Pedro Medrano, el otro artesano que al fin de la lucha llegaría a tener más ascendencia sobre las filas del pueblo que el mismo Romero. Página 201. En 1812, Pedro Romero fue elegido a la convención que elaboró la Constitución del Estado. El dato es significativo porque en sí mismo mostraba el poder que había adquirido los mulatos y porque destruía una tradición centenaria de exclusión de los hombres de color respecto de posiciones importantes del gobierno. Sin embargo, más significativo es que dicha convención se adoptase una constitución que prohibía por primera vez en suelo colombiano el comercio de esclavos y creaba un fondo de manumisión para liberarlos gradualmente. Es claro que si hubo una posición contraria a la esclavitud por parte de los artesanos mulatos, ante la presencia de hacendados esclavistas poderosos como García de Toledo, Eusebio Canaval y Santiago González, aquellos se decidieron por una fórmula de compromiso que dejaba la esclavitud vigente. Página 202. En cambio, el gran logro de los mulatos en la convención fue el de plasmar en la Constitución lo que España les había negado, es decir, la igualdad de derechos de todos los hombres libres al margen del color de su piel y del grado de su educación. Todo parece indicar que al menos durante los años que duró la Primera República, los mulatos hicieron uso de este derecho. En 1813, el obispo de Cartagena, Fray Custodio Díaz, después de abandonar la ciudad, escribió desde La Habana al rey un informe detallado sobre la situación en el puerto insurgente. En uno de sus apartes decía, comillas, en cuanto al sistema de gobierno establecido en Cartagena de Indias, se hallaba entonces compuesto de un presidente del Estado, de una Cámara de Representantes, un Senado con un Tribunal Superior de Justicia.
en cuyos cuerpos todos se hallaban mezclados, los blancos con los pardos, para alucinar con esta medida significativa de igualdad una parte del pueblo. Fin de las comillas. No sabemos de mulatos que hubiesen pertenecido al Tribunal de Justicia, pero sí sabemos que no fue Romero el único en ocupar posiciones importantes. Cecilio Rojas y Remigio Márquez firmaron junto con Romero la Constitución de 1812 como miembros del cuerpo constituyente. Pedro Medrano era miembro de la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución en 1814. Mauricio Romero, hijo de Pedro, fue nombrado miembro de la Comisión de Salud Pública en 1812. Parece poco probable que con estos logros los dirigentes de los mulatos hayan tenido mucho interés en mantener un ambiente de permanente anarquía. Pedro Romero, por ejemplo, en 1815 había roto con los Piñeres y gozaba otra vez de la confianza de las élites criollas. En marzo del mismo año, al tiempo que los Piñeres eran expulsados de la ciudad, Romero hacía parte del Estado Mayor de Guerra que se opuso drásticamente a entregarle las armas a Bolívar, y en octubre era miembro de la Cámara de Representantes de la provincia y uno de los jefes militares destacados de la ciudad. Estamos en la página 203 y vamos a iniciarle el sexto apartado. La situación de confusión y desorden que vivió Cartagena en 1814 y 1815, más que con la supuesta anarquía de los mulatos de Getsemaní, tuvo que ver con otros desarrollos que complicaron la vida política del puerto hasta convertirlo en tierra de nadie. En 1812 su clase dirigente sufrió dos pérdidas irreparables. Antonio de Narváez y La Torre y José Ignacio de Pombo murieron en enero y abril de ese año. El primero, aunque en profundo desacuerdo con el rumbo que habían tomado los acontecimientos, seguía siendo comandante general de los ejércitos y quizás el único capaz de mantener una cierta unidad entre las facciones en conflicto. No solo era el hombre más respetado por las élites criollas, sino que a su inmenso prestigio entre la gente del pueblo unía el hecho de ser tío de los hermanos Piñeres, dirigentes del Partido Popular. En 1812, Pombo era miembro de la Asamblea Constituyente, en la cual seguramente había influido con sus ideas contra la esclavitud, a persuadir a los hacendados criollos a aceptar la prohibición del comercio de esclavos. Además, tenía en sus manos nada menos que la delicada misión de reestructurar el ejército de Cartagena. Página 204. Muertos Pombo y Narváez, el peso de la dirección de la política criolla recayó casi que exclusivamente sobre los abogados García de Toledo y Ayos. Ambos eran brillantes intelectuales y poderosos hacendados, pero sin ninguna experiencia militar. Con más de 40 años de edad y acosados por enfermedades que los obligaban a descansos prolongados, los dos demostraron que en más de una ocasión una profunda debilidad de carácter y padecían lo que al parecer era común en las élites dirigentes de estas sociedades esclavistas, es decir, un profundo terror a la insubordinación de las gentes de color. Como consecuencia, la ausencia de respeto del pueblo hacia la autoridad de estos líderes tuvo demostraciones patéticas. El 11 de noviembre de 1811, tal como hemos visto, García de Toledo había sido golpeado, insultado y casi asesinado por la muchedumbre que se tomó el Palacio de Gobierno y obligado por el miedo a declarar la independencia. Ayos, por su parte, había tenido su dosis de terror personal en un incidente que luego contaría con lujo de detalles en su defensa ante los españoles. Según su relato, en 1812, en su condición de abogado, había tratado de acusar ante los juzgados a un tal José Cabarcas, quien había abusado sexualmente de una joven española confiada por sus padres a Ayos antes de huir de la ciudad. Al momento de ir Ayos a iniciar la acción en el Tribunal de Justicia, José Cabarcas, acompañado de unos 30 negros y mulatos, golpeó y persiguió por las calles al dirigente cartagenero, que solo se salvó por la intervención de otras personas que se encargaron de aplacar los ánimos del grupo de Cabarcas. Ese mismo año empezó a ser evidente que sin los dineros procedentes de otras provincias, Cartagena no tendría manera de sobrevivir a la guerra con Santa Marta. Santa Fe y el resto de las provincias pusieron oídos sordos a las continuas y desesperadas peticiones de los cartageneros, que con mucha razón alegaban que la guerra con la vecina ciudad era del interés de toda la Nueva Granada. Página 205. En Santa Marta había tomado refugio la mayoría de los realistas, españoles y criollos que estaban dispuestos a combatir la independencia. Muchos comerciantes y hacendados recién llegados del interior en el año de 1812 habían contribuido con dinero y muchos militares experimentados se habían incorporado al ejército.
Abandonada a su suerte y obligada a financiar sola sus enormes gastos militares, Cartagena volvió la mirada hacia los habitantes de su provincia, pero el abuso sobre unos pueblos que nada habían tenido que ver con la decisión de separarse de España predispuso a estos a levantarse contra Cartagena o a favorecer veladamente la fuerza de Santa Marta. Los empréstitos forzosos, las expropiaciones y la leva continua de campesinos para engrosar el ejército provocaron un profundo malestar en los pobladores de las riberas del río Magdalena y de las sabanas de Tolú. Desesperado ante el giro que tomaba la guerra, el gobierno cartagenero optó por la solución radical de convertir la ciudad en base de operaciones en cuanto corsario y aventurero de mar quisiese acudir a ella. Mediante un folleto escrito en español, inglés y francés que se hizo circular en todas las Antillas, se invitó a los piratas del Caribe a actuar bajo las banderas de Cartagena. Ciertamente, las patentes de corso ayudaron a aliviar la situación financiera. El 60% de todas las capturas hechas por los corsarios ingresaban al tesoro de la ciudad. Piénsese que solo en 1813 se apresaron cerca de 60 barcos españoles. No obstante, el bienestar económico se tuvo que pagar a un precio bastante alto. Estamos en la página 206. El puerto se llenó de aventureros que pronto, bajo el mando del famoso pirata francés Louis Aury, empezaron a intervenir en los asuntos de la ciudad. A los corsarios y sus tripulantes se les unieron los militares venezolanos que cada vez que eran derrotados en su patria, con Bolívar a la cabeza, huían hacia Cartagena. Entre franceses y venezolanos no había menos de 1000 hombres de armas trabajando para el gobierno de Cartagena en 1814. A partir de 1812, los militares que dirigieron las operaciones de la guerra contra Santa Marta y quienes se ocuparon de someter a los pueblos sublevados de la provincia eran casi todos de las nacionalidades mencionadas. La plana mayor del Ejército Independentista de Venezuela prestaría sus servicios a Cartagena de 1812 a 1815. Bolívar, Sucre, Soublev, Bermúdez, Mariño, Caraballo, Montilla y muchos otros oficiales y soldados estuvieron incorporados al ejército de Cartagena en algún momento de esos 3 años. Poco se ha escrito sobre este episodio notable de la guerra de independencia de los países hispanoamericanos. Lo cierto es que en 1814 y 1815, derrotados los criollos de Venezuela una vez más, Cartagena era el único punto del Caribe en abierta rebelión contra el dominio español. De ella dependía la suerte de toda la Nueva Granada, incluida Santa Fe, cuya capacidad militar era insignificante. A Cartagena acudieron a incorporarse a la lucha contra España, impulsados por sus ideales libertarios, por el deseo de aventuras o por hacer negocios, cientos de corsarios franceses, ingleses, gringos y caribeños, oficiales y soldados venezolanos y hasta regimientos de negros libres haitianos. El general francés Ducoudray, encargado del mando de los fuertes de Boca Chica a la entrada de la bahía, describió el ambiente que se respiraba en la ciudad en septiembre de 1814, pocos días antes de que se reuniera la Asamblea Constituyente. Página 207, comillas. En ese momento estaban reunidos en Cartagena más de 800 extranjeros, contando con los dueños y las tripulaciones de los corsarios. Entre ellos, Piñeres tenía un fuerte partido. Ducoudray habló entonces con algunos de los dueños de los barcos corsarios. Él los convocó y con una corta intervención los convenció de apoyar al gobierno existente y de oponerse a cualquier facción que intentara derrocarlo. Las numerosas tripulaciones de los barcos corsarios fueron secretamente armadas y organizadas en compañías y divididas entre los diferentes barrios de la ciudad y en los más importantes puestos de las murallas y las baterías. Los capitanes de los barcos corsarios, los oficiales y comerciantes extranjeros, franceses, ingleses y alemanes, y los comandantes de un bien armado batallón de franceses mulatos, merecen todos los elogios por haber sido capaces de mantener una severa disciplina sobre tal grupo de hombres de diferentes países y de diferente color. Fin de las comillas. En medio de semejante atmósfera se desenvolvía el conflicto entre las élites criollas y el Partido Popular. En diciembre de 1814 la lucha de estos dos bandos por el poder llegaría a su clímax. En los primeros meses de 1815 el Partido Popular sería destruido gracias al apoyo brindado por los corsarios y militares extranjeros a las élites criollas. En la página 207 el séptimo apartado, el inicio del séptimo apartado. El episodio final de esta lucha, que coincidió con la destrucción de la República de Cartagena, ha sido contado muchas veces en la vieja historiografía colombiana, restándole toda importancia al conflicto social que llegaba así a su punto culminante.
Los hechos centrales se iniciaron en agosto de 1814, cuando renunció a la presidencia del Estado la persona Manuel Rodríguez Torices, quien venía ejerciendo el cargo desde junio de 1812, fecha en la cual había sido elegido por la Asamblea Constituyente para un periodo de 3 años. Página 208. El joven periodista y abogado Rodríguez Torices había gobernado con poderes dictatoriales. De solo 25 años de edad, pertenecía al grupo de criollos ilustrados de Cartagena y había heredado de su padre, el comerciante español Matías Torices, una considerable fortuna que le permitía vivir sin trabajar. Junto con Fernández de Madrid, había fundado el periódico El Argos Americano. Desde 1812, Torices había gobernado con el apoyo del Partido Popular y su presencia en el gobierno había sido una garantía para hombres como García de Toledo y Ayos contra los posibles actos de violencia del pueblo bajo. A lo anterior se debió que, a pesar de contar con la permanente asesoría de los Piñeres, la élite local no pusiera resistencia a su nombramiento. En agosto de 1814, Torices renunció a su cargo para marcharse a Tunja como miembro del triunvirato que constituiría el poder ejecutivo de la Confederación de las Provincias, junto con Custodio García Rovira, la provincia del Socorro, y el historiador José María Restrepo, en representación de la de Antioquia. En septiembre, la Asamblea Constituyente se reunió para reformar la Constitución de Cartagena en el sentido de concederle un mayor poder al gobierno ejecutivo de la Confederación en un último y desesperado intento por salvarla. Entre las medidas que tomó estuvo la de eliminar el cargo de presidente dictador del Estado y reemplazarlo por el de gobernador de la provincia y, en consecuencia, aprobada la reforma, el 17 de diciembre se procedió a elegir gobernador. Los criollos moderados tenían el control sobre la mayoría de los votos de los delegados de los pueblos de la provincia, cansados de la política de guerra de los Piñeres y de los actos de insubordinación de los mulatos y negros de la ciudad, además de que en manos de los amigos de García de Toledo estaba la mayoría de los votos de Cartagena. De modo que 15 delegados votaron por García de Toledo, en contra de 10 que lo hicieron por Germán Piñeres. Habiendo perdido las elecciones, el Partido Popular impuso por la fuerza la nulidad de lo actuado y su reemplazo por un gobierno de 2 cónsules, García de Toledo y Germán Piñeres. Temiendo por su vida, el primero renunció al cargo y huyó a esconderse en su casa de Turbaco. Y acto seguido, Germán Piñeres, asustado quizá por las consecuencias de su permanencia en el poder, renunció también y propuso que la legislatura eligiera un gobernador neutral. En enero de 1815 se eligió de gobernador a Pedro Gual, un veterano revolucionario venezolano incorporado al servicio del Estado de Cartagena después de la derrota de la Segunda República de Bolívar. El grueso del ejército de Cartagena se encontraba estacionado en Sabana Larga, en campaña hacia Santa Marta, al momento de producirse el motín que desmontó de la gobernación a García de Toledo. Su comandante era Manuel del Castillo y Rada, un aristócrata criollo aliado de aquel. Con el concurso de los oficiales extranjeros, Castillo y Rada suspendió la campaña contra Santa Marta y volvió sus pasos contra Cartagena, decidido a restablecer en el gobierno a su amigo y a destruir de una vez por todas la facción popular. Por su parte, temerosos de que Pedro Gual entregara la ciudad al ejército de Castillo, el Partido Popular concibió el proyecto de deponer al gobernador venezolano y colocar a Pedro Medrano, quien según la prejuiciada descripción de Jiménez Molinares era, comillas, comillas, hombre oscuro, ignorante, pero intrépido caudillo del bajo pueblo, que elevaba a la categoría de gobernador, congregaría la chusma irresponsable y se haría fuerte en ella, aun cuando sucumbiera la sociedad. Fin de las comillas. Ante la sola posibilidad de que el mando recayera en un líder radical de los mulatos y los negros, Gual llegó a un acuerdo con Castillo y los militares venezolanos y franceses, dirigidos por Mariano Montilla y Ducoudray. Le abrió las puertas de la ciudad al ejército de Castillo y desarmó a los mulatos que controlaban posiciones claves, como el castillo de San Felipe. Página 210. Posesionado de la plaza, Manuel del Castillo y Rada creó de inmediato un comité de seguridad pública integrado por García de Toledo y Ayos, y por obra de dicho comité los Piñeres fueron deportados para los Estados Unidos, a donde no llegaron porque se quedaron en Haití, y un número de más de 80 dirigentes y activistas populares fueron encarcelados y luego expulsados de la ciudad. Al informar al rey en carta del 1 de febrero de 1815 sobre los sucesos de Cartagena, el capitán general de los ejércitos realistas, Francisco de Montalvo, quien se encontraba establecido en Santa Marta, comentaba muy complacido con el curso de los eventos, comillas.
Llegado en estas circunstancias el tiempo de la elección de gobernador del pretendido estado de la referida ciudad de Cartagena, y habiendo discordado en el nombramiento hecho para el indicado empleo en el doctor José María García de Toledo, por intrigas e influencias de Gabriel Gutiérrez de Piñeres entre los ambos, tomaron tal aspecto las dichas desavenencias que fue necesario que las tropas expedicionarias de ellos, acampadas a la margen derecha del Magdalena, bajasen a Cartagena a las órdenes de su comandante general Manuel del Castillo y Rada para sostener la elección verificada en el doctor García de Toledo y disipar los tumultos que parece daban señales de parar en una guerra civil entre las clases blancas y de color. Todo lo que fue terminado con la colocación del gobernador electo y destierro de los conjurados al norte de América, no siendo poca ventaja del que haya salido de Cartagena Germán Piñeres y su hermano Gabriel con los demás de su partido, porque pensando hacerse fuertes, inducían a estos a destruir a los blancos, comenzando así a asomar la guerra más horrible que podía amenazar a estos países. Fin de las comillas, página 211. Destruido el Partido Popular de los Mulatos y Negros, sus líderes y miembros más destacados, presos o expulsados de la ciudad, la legislatura se sintió libre de nombrar como gobernador al comerciante criollo Juan de Dios Amador. Sin embargo, la paz no volvería a Cartagena sino hasta después de su destrucción como república independiente. No había terminado los criollos de disfrutar su triunfo cuando Bolívar, al mando de las fuerzas de la Confederación de las Provincias, íntimo amigo de los Piñeres y enemigo del hombre fuerte de Cartagena, es decir, de Manuel del Castillo y Rada, sitió la ciudad por desacuerdo sobre las entregas de unas armas. El sitio de Bolívar duraría del 26 de marzo al 9 de mayo, tiempo que aprovecharían los realistas de Santa Marta para apoderarse de prácticamente toda la costa caribe, incluidos sitios tan importantes como Mompox y Barranquilla. El 6 de julio, después de someter a Venezuela, el general Pablo Morillo, comandante jefe de las fuerzas de reconquista españolas, desembarcó en Santa Marta al mando de 6.000 soldados. La expedición venía dirigida contra la plaza fuerte de Cartagena. Bolívar había huido poco antes hacia Haití. La mayoría de los pueblos de la provincia proclamó de nuevo al rey Fernando VII sin oponer la más mínima resistencia a Morillo. El pueblo pequeño indígena de Malambo, cerca de Barranquilla, fue uno de los pocos que resistieron con firmeza el avance de los españoles. Cartagena quedó como nunca sola contra el formidable ejército de ocupación español y el 20 de agosto inició Morillo el sitio contra la plaza. Para esa fecha todavía tenía la élite criolla el control sobre la ciudad. Sin embargo, a mediados de octubre ni los criollos ni la gente del pueblo tenían ya el dominio de la situación. Página 212. Los corsarios y militares extranjeros, franceses y venezolanos, habían depuesto a Castillo y Rada del mando del ejército y habían nombrado en su lugar al venezolano Bermúdez. La mayoría de los puestos de defensa estaban dirigidos por ellos. En realidad, los extranjeros y no los criollos terminaron dirigiendo la resistencia heroica y suicida de 106 días contra el sitio impuesto por las tropas españolas. Cuando Morillo entró a Cartagena el 6 de diciembre, más de 2.000 hombres habían emigrado la noche anterior con destino a las islas del Caribe a bordo de las embarcaciones corsarias. Muchos morirían en el intento y otros regresarían presos a Cartagena a morir a manos de los españoles. Dentro de su recinto habían muerto ya de hambre y diezmados por la peste más de 6.000 personas. El general Morillo describió al ministro de Guerra la trágica visión que ofrecía la Plaza Fuerte el día 6 de diciembre de 1815, comillas. La ciudad presentaba el espectáculo más horroroso a nuestra vista. Las calles estaban llenas de cadáveres que infestaban el aire, y la mayor parte de los habitantes se encontraban moribundos por resultado del hambre. Fin de las comillas. Sin embargo, no todo fue heroísmo. Pascual Enrile, segundo de Morillo, le escribía al ministro de Marina, comillas: no es posible que pueda expresar a usted el estado horroroso en que se ha encontrado la ciudad. Los malvados que mandaban se conservaban los víveres, daban cuero cocido de ración al soldado y nada a los desgraciados habitantes. Fin de las comillas. Por ejemplo, el dirigente criollo Antonio José de Ayos declaraba en el juicio que le siguieron los españoles que, comillas, aunque a costa de haberme deshecho de la última alhaja de mi uso, de que hacía más aprecio, tenía suficientes mantenimientos para muchos días y los esperaba sucesivamente de Jamaica, como probablemente creo que vinieron en los varios buques que llegaron después de la entrada de las tropas en la plaza. Fin de las comillas, página 213.
Así había acabado la primera experiencia de gobierno republicano en Cartagena de Indias después de 4 años en los cuales el pueblo de mulatos y negros, y no solo las élites de criollas, participó decididamente en la vida política con sus propios representantes y sus propios proyectos de igualdad social. La ciudad había sido derrotada no solo por la gravedad de sus propios conflictos y tensiones sociales que la pusieron varias veces al borde de una guerra entre criollos y mulatos, sino porque además le tocó librar la lucha contra el poder español sin la más mínima colaboración de las provincias interiores. Restrepo, a pesar de su antipatía hacia Cartagena, no dejaba de reconocer lo siguiente. Comillas. En los gobiernos provinciales había muchos enemigos de Cartagena que la consideraban como el sepulcro de la población y de las riquezas del interior. Por estas razones y por las miras interesadas que se atribuían a su gobierno, compuesto en lo general de comerciantes, pocas provincias querían auxiliarlo. Fin de las comillas. Y en 1835, Juan José Nieto, uno de los caudillos políticos más importantes del siglo XIX en Cartagena, decía en carta al general Santander, para entonces presidente de la República. 2 puntos. Ninguno podrá negar la oposición de intereses que hay entre las provincias de la costa y el centro. Es voz general de todos nuestros patriarcas de la independencia que cuando los españoles sitiaban esta plaza, que se pidieron auxilios a esa capital, se le negaron al comisionado que los fuese a solicitar, señor doctor Juan Marimón, diciendo que dejasen tomar a Cartagena para tener el gusto de venir de allá a recuperarla, prefiriendo la rivalidad al patriotismo, rivalidad que según el testimonio de los de aquella época causó 1000 males a la República y espantosos desastres a nuestra tierra. Fin de las comillas. Página 214. Hasta ese punto llegó la influencia del conflicto entre el Caribe y los Andes en el fracaso de la primera independencia. ¿Cómo hablar de una nación formada por estas dos regiones? Los líderes criollos que sobrevivieron al sitio y cayeron en las manos de Morillo, como García Toledo, Ayos, del Castillo Irrada y Ribón, fueron fusilados poco después de ser apresados. En el juicio que se les siguió por traición al rey, la mayoría de ellos adoptó la posición más indigna, proclamando su lealtad a la corona y llegando incluso a denunciar con nombres propios a muchos independentistas con tal de salvar sus vidas. Celedonio y Gabriel Piñeres se unieron a Bolívar en la expedición de los Cayos. En la masacre de la Casa Fuerte de Barcelona en Venezuela fueron degollados, junto con ellos la esposa de Celedonio y 2 de sus hijos. Los líderes mulatos no corrieron mejor suerte. Pedro Romero murió en Haití de hambre y de Pedro Medrano nunca más se supo nada. Antes de fusilar a los 9 criollos, hoy día conocidos como los mártires de la patria, Morillo había fusilado ya a 35 personas de origen humilde. De ellos no sabemos nada excepto sus nombres. En el sitio de Morillo, no solo desapareció la clase empresarial cartagenera, sino también lo mejor de sus hombres y mujeres mulatos y negros. Más de 7.000 personas murieron, muchas víctimas de la peste que asoló la ciudad en los días finales y que según Morillo cobraba alrededor de 30 muertos al día. Cartagena duraría ocupada por los españoles hasta 1821. En efecto, fue la última de las ciudades importantes de la Nueva Granada en liberarse del dominio español. A pesar de que algunos delegados participaron en su nombre en los congresos de Angostura y Villa del Rosario de Cúcuta, la ciudad como tal no tuvo ninguna influencia en la creación de la Gran Colombia y no contaba ya para nada. El conflicto en torno a la creación de la nación se había trasladado como consecuencia de la expansión del movimiento de independencia al protagonizado entre las huestes militares venezolanas y el enjambre de abogados y burócratas santafereños. De alguna manera, esta era otra vez un conflicto entre el Caribe y los Andes, solo que ahora el Caribe lo encarnaba no Cartagena, sino Caracas. La Gran Colombia estaba condenada al fracaso como lo habían estado los intentos por crear una nación con las provincias de la Nueva Granada, ahora con más razón porque a los venezolanos y a los santafereños no los unía nada, ni siquiera un pasado administrativo común. La Gran Colombia era un simple instrumento de guerra y no más. Desaparecía la guerra, desaparecería con ella. En 1831, destruida la Gran Colombia, Cartagena pasaría otra vez a pertenecer a una república andina, gobernada enteramente desde Santa Fe como nunca lo estuvo en los viejos tiempos del virreinato. Se había creado un nuevo estado, pero el sentido de nación estaba lejos de existir.
En 1832, un grupo de cartageneros seguía conspirando proyectos separatistas. Un siglo de guerras civiles nos costó mantener un Estado cuyo origen había sido el producto no de una, comillas, comunidad imaginada, fin de las comillas, sino simple y llanamente de un acto de guerra. En la página 215 termina el capítulo sexto. Gracias.